Nunca pensé que a los 76 años terminaría siendo un estorbo en la casa que construí para mi propia familia. Después de una vida entera trabajando para mis hijos, tomaron decisiones a mis espaldas y me empujaron lentamente hacia un rincón, hasta hacerme sentir que ya no tenía lugar. Hoy me llamo Roberto, y esta es la historia de cómo dejé de ser el padre para convertirme en alguien que ya no cuenta dentro de su propia sangre. Durante 45 años trabajé en la administración de una empresa de logística. Fui un hombre de rutinas, de números, de previsión. Con mi esposa, que en paz descanse, construimos una casa en la colonia Narvarte. No era una mansión, pero era nuestra. Ladrillo por ladrillo, pagada con esfuerzo, sin deberle un centavo al banco al final de nuestros días. Cuando ella falleció hace 6 años, la casa se me vino encima. El silencio era demasiado grande. Mis pasos resonaban en el piso de madera y la soledad se sentaba conmigo a la mesa cada mañana. Tengo un solo hijo, Esteban. Siempre fue un muchacho listo, ambicioso. Se casó con Lucía, una mujer de carácter fuerte, y tienen 2 hijos adolescentes. Venían a verme los domingos. Comíamos, platicábamos un poco de política o de fútbol y se iban. Yo notaba que Esteban siempre estaba preocupado por el dinero. Tenía un negocio de refacciones que, según él, iba bien, pero sus ojos decían otra cosa. Siempre había una urgencia, una deuda, una oportunidad de inversión que se le escapaba por falta de capital. El problema real comenzó hace 2 años. Tuve un episodio de hipertensión. Nada grave, un mareo fuerte que me hizo caer en la cocina. No me rompí nada, pero el susto fue suficiente para que me sintiera vulnerable. Por primera vez, sentí el peso de mis años. Me dio miedo morir solo ahí, tirado en el piso, y que nadie me encontrara hasta días después. Esteban y Lucía vinieron a verme al hospital. Se veían genuinamente preocupados. En ese momento yo necesitaba ver esa preocupación. Necesitaba sentir que le importaba a alguien. Aprovecharon esa guardia baja, ese miedo a la soledad que todos los viejos cargamos, para hacerme la propuesta. Fue en la sala de mi casa, una semana después del incidente. Esteban se sentó frente a mí, tomó mi mano y me dijo que no podía seguir viviendo solo, que era peligroso, que ellos tenían una casa grande en Satélite, que podían construir un anexo en el jardín, un departamento completo para mí, con su propia entrada, su propio baño, todo independiente pero cerca de ellos, para cuidarme. La lógica de Lucía fue aplastante. Papá Roberto, vende esta casa, es demasiado grande para usted y el mantenimiento es caro. Con el dinero de la venta construimos su departamento allá. Pagamos unas deudas del negocio de Esteban para que estemos tranquilos y el resto lo metemos a un fondo de inversión a su nombre para que los intereses paguen sus gastos médicos y sus gustos. Usted no tendrá que preocuparse de nada. Nosotros nos encargamos. Sonaba perfecto. Sonaba a la solución de todos mis miedos. Estar cerca de mi familia, ver crecer a mis nietos, tener seguridad y al mismo tiempo mantener mi independencia. Yo, que siempre fui un hombre de números, revisé las cuentas mentalmente y me pareció razonable. Pero no escuché a mi instinto. Ese nudo en el estómago que me decía que no soltara mi patrimonio. Confié. Al fin y al cabo, era mi hijo. ¿Quién te va a cuidar mejor que tu propia sangre? El proceso de venta fue rápido. Demasiado rápido. La casa se vendió bien. Recuerdo la firma ante el notario. Esteban estaba nervioso. Sudaba un poco. Cuando el cheque estuvo en la mesa, sentí un vacío terrible. No era solo dinero. Eran 40 años de recuerdos. Entregué el cheque a Esteban para que lo administrara. Ese fue el primer error. El error irreversible. Yo no firmé un fideicomiso ni una cuenta mancomunada con candados. Simplemente transferí el capital a la cuenta de mi hijo, bajo la promesa verbal, entre caballeros, entre padre e hijo, de que ese dinero era mío y se usaría para mi construcción y mi fondo. Me mudé con ellos mientras terminaban el supuesto departamento. Al principio todo era amabilidad. Me dieron la recámara de huéspedes, pero las semanas pasaban y yo no veía obreros en el jardín, no veía cemento ni ladrillos. Cuando preguntaba,
Esteban me daba excusas. El permiso del municipio se está tardando. El arquitecto tuvo un problema familiar. Los materiales subieron de precio. Estamos esperando que bajen. Mientras tanto, mi presencia en la casa empezó a incomodar. Ya no era el abuelo querido de visita. Era el viejo que tose por las noches, el que camina lento en la cocina, el que opina sobre las noticias. Empecé a notar los silencios cuando yo entraba a una habitación. Lucía dejó de servirme el café por las mañanas. Mis nietos apenas me saludaban, absortos en sus teléfonos. Me convertí en una sombra en una casa ajena. Pasaron 6 meses. Seguía durmiendo en el cuarto de huéspedes, rodeado de cajas que nunca desempaqué del todo. Un día, necesité dinero. Quería comprarme unos zapatos nuevos y unas vitaminas que el seguro no cubría completamente. Le pedí a Esteban mi tarjeta, o que me diera efectivo de mi fondo. La cara de mi hijo cambió. Ya no había amabilidad, ni siquiera paciencia. Hubo una molestia visible. Me dijo: «Papá, ahorita no tengo flujo. El dinero lo metimos a plazo fijo en el negocio para comprar mercancía. No lo puedo sacar así nomás. Espérame a fin de mes». Ahí sentí el primer golpe de realidad. El dinero no estaba en un fondo de inversión a mi nombre. El dinero estaba en su negocio, mi dinero, todo lo que tenía. Tragué saliva y esperé. A fin de mes me dio una cantidad ridícula, como si fuera una mesada para un niño, no el retiro de un hombre que acaba de vender su patrimonio. Cuando intenté reclamar, Lucía intervino. Dijo palabras que nunca olvidaré. «Ay, Roberto, no empiece con exigencias. Aquí tiene techo, comida y luz. No gasta en nada. ¿Para qué quiere más dinero? Nosotros estamos haciendo malabares para mantener la casa y usted solo pide». Me quedé helado. De pronto, yo era el mantenido. Yo, que había puesto millones de pesos en sus manos, ahora era una carga que debía agradecer por un plato de sopa. Decidí callar. Pensé ingenuamente que era una mala racha, que si no hacía ruido, las cosas mejorarían, que tal vez el negocio repuntaría y construirían mi cuarto. Me dediqué a hacerme pequeño, a no estorbar. Pasaba las tardes en el parque de la colonia, sentado en una banca, viendo a la gente pasar, solo para no estar en esa casa donde el aire se sentía denso. Pero el cuerpo cobra facturas. La tensión y la tristeza bajan las defensas. Hace 8 meses, desperté una madrugada con un dolor agudo en el pecho y una dificultad terrible para respirar. No era el corazón, o al menos eso creía, pero sentía que me ahogaba. El sudor me empapaba la pijama. Intenté levantarme para ir al baño y las piernas no me respondieron. Caí al suelo haciendo ruido. Escuché pasos apresurados. La puerta se abrió. Eran Esteban y Lucía. Me vieron en el suelo, pálido, boqueando por aire. «¿Qué pasó?», preguntó Esteban, con voz adormilada y para mi horror irritada. «No puedo respirar», alcancé a susurrar. «Necesito hospital». Lucía miró el reloj. Eran las 3 de la mañana. «Seguro es ansiedad, Roberto», dijo ella. «O comió algo pesado. Tómese un té y acuéstese. No podemos ir a urgencias a esta hora por un ataque de nervios. Mañana hay escuela y trabajo». «No, es serio», insistí, sintiendo una punzada que me atravesaba la espalda. «Papá, por favor», dijo Esteban, levantándome con una brusquedad que me dolió más que el pecho. «No empieces con tus dramas. Tienes seguro social, ¿verdad? Si mañana sigues mal, te pides un Uber y vas a que te revisen. Ahorita déjanos dormir». Me dejaron sentado en la cama. Me dieron un vaso con agua y cerraron la puerta. Escuché el clic del seguro. Me quedé ahí en la oscuridad, escuchando mi propia respiración silbante. El dolor era físico, sí, pero lo que me estaba matando en ese momento era la certeza absoluta, fría y brutal, de que estaba completamente solo. Mi hijo, el niño que yo cargué en hombros, al que le enseñé a andar en bicicleta, al que le entregué el fruto de 50 años de trabajo, acababa de cerrar la puerta para irse a dormir mientras yo sentía que me moría. No dormí. Pasé las horas contando los segundos,
rezando no para salvarme, sino para entender qué había hecho yo para merecer ese desprecio. Al amanecer, el dolor no había cesado. Con un esfuerzo sobrehumano, me vestí. No esperé a que se despertaran. No esperé a pedir permiso ni a suplicar ayuda. Salí de la casa como un ladrón, arrastrando los pies hasta la avenida. Pedí un taxi. El taxista, un hombre joven, me vio tan mal que quiso llevarme gratis, pero le pagué con los únicos billetes arrugados que tenía en la bolsa. Llegué a urgencias de un hospital privado, el mismo donde atendieron a mi esposa. Sabía que no tenía dinero, pero tenía que intentarlo. El diagnóstico fue neumonía severa complicada con una insuficiencia cardíaca. Me internaron de inmediato. Cuando el administrativo llegó a pedir los datos de pago y el contacto de emergencia, di el nombre de mi hijo por inercia. Pero cuando me pidieron la tarjeta de crédito para el depósito, me detuve. No tenía tarjeta, no tenía chequera, no tenía casa. Señor, le dije al muchacho de la administración con toda la dignidad que pude reunir desde la camilla, llame a mi hijo, él tiene mis fondos, él se hará cargo. Hicieron la llamada delante de mí. Puse el altavoz. Quería escuchar. Necesitaba escuchar. Bueno, contestó Esteban. Señor Esteban, le llamamos del Hospital Santa Fe. Tenemos aquí a su padre, el señor Roberto. Está delicado. Necesita ser ingresado a terapia intermedia. Requerimos un depósito inicial de 50,000 pesos. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Un silencio largo, espeso. ¿Está en el Santa Fe?, preguntó Esteban, y su voz no tenía preocupación, tenía cálculo. Oiga, eso es carísimo. Mi papá no tiene ese dinero. Nosotros tampoco. Él tiene seguro social. Mándenlo para allá, no autorizo ningún cargo. No tenemos con qué pagar eso. Señor, su estado es delicado para un traslado inmediato sin estabilizar, insistió el administrativo. Pues estabilícenlo y mándenlo al gobierno. Nosotros no vamos a pagar lujos. Y ahorita no puedo ir, estoy entrando a una junta importante. Avísenme cuando lo trasladen. Y colgó. El sonido del teléfono cortando la llamada fue el sonido final de mi vida anterior, rompiéndose para siempre. El administrativo me miró con pena. Esa mirada de lástima ajena que duele más que el insulto. No se preocupe, le dije, y me sorprendió lo firme que sonó mi voz. Hágame el traslado. Lléveme a donde tengan que llevarme. Me trasladaron a un hospital público esa misma tarde. Pasé 3 semanas internado. 3 semanas en una sala compartida con otros 6 enfermos, escuchando lamentos, oliendo desinfectante barato y comida fría. En esas 3 semanas, Esteban fue a verme una sola vez. Llegó un martes al mediodía. Se quedó de pie al lado de la cama, sin sentarse, mirando su reloj. «¿Ves, papá?», me dijo. «Aquí te están cuidando bien. Ya hablé con el doctor. Dice que vas saliendo. Lo del Santa Fe era un robo. Menos mal que no firmaste nada allá». No le contesté. Lo miré a los ojos. Busqué algún rastro de culpa, de vergüenza. No encontré nada. Solo vi a un hombre aliviado de que su problema estuviera resuelto sin costarle dinero. «¿Y el anexo?», pregunté. Fue lo único que dije. Esteban suspiró, como quien tiene paciencia con un niño necio. «Papá, las cosas en el negocio se complicaron. El dinero de la casa se tuvo que usar para pagar proveedores y evitar una demanda mercantil. No hay dinero para construir nada ahorita. Cuando salgas de aquí...» «Pues vamos a ver. Lucía dice que ya no puedes estar en la casa de huéspedes porque los niños necesitan el espacio para sus estudios. Estamos viendo una residencia. Un asilo, pues. Es un lugar decente. No es de lujo, pero estarás cuidado. Es lo mejor para todos». Cerré los ojos. Es lo mejor para todos. Esa frase que los verdugos usan para justificar el hacha. «Vete», dije. «Papá, no te pongas así. Vete y no vuelvas». Se fue. Supongo que se sintió aliviado de no tener que fingir más. Salí del hospital una semana después. No llamé a mi hijo. Llamé a un antiguo compañero de trabajo, un abogado jubilado que me recogió. Me prestó dinero para rentar un cuarto pequeño en una zona popular, lejos de mi antigua vida, lejos de satélite. Lo primero que hicimos fue ir al banco y al registro público.
Confirmamos lo que ya sabía. No tenía nada. Legalmente, le había donado el dinero. No había contrato de préstamo. No había condiciones notariadas para la construcción del anexo. Había sido una transferencia voluntaria de padre a hijo. Donación pura y simple, le llaman. El dinero se había esfumado en deudas, carros nuevos que vi en su cochera y viajes que vi en las redes sociales de mis nietos. Mi amigo abogado fue honesto conmigo. Roberto, me dijo sentados en mi nuevo cuarto, que apenas tiene espacio para una cama y una mesa. Podemos demandar. Podemos alegar ingratitud. Podemos pelear la donación. Pero va a ser un juicio largo. Años. Vas a gastar lo poco que te queda de tu pensión en copias y trámites. Y vas a tener que verle la cara a tu hijo en los juzgados, mintiendo, diciendo que tú le regalaste todo porque quisiste. Lo pensé. Pensé en pasar mis últimos años amargado, peleando papeles en tribunales fríos, reviviendo la traición cada día. Pensé en la cara de Esteban diciendo, no autorizo ningún cargo, mientras yo me asfixiaba. No, le dije, no voy a demandar. No fue por bondad, no fue por perdón, fue por dignidad. No quería que mi hijo me viera rogarle por las migajas de lo que yo mismo construí. Hoy vivo en este cuarto. Tengo una parrilla eléctrica donde me caliento el café. Mi pensión mensual me alcanza para la renta, la comida básica y mis medicinas. No tengo lujos. No tengo televisión por cable ni internet de alta velocidad. Mis días son lentos. Leo libros que saco de la biblioteca pública. Camino por el barrio. A veces suena el teléfono. Veo el nombre de Esteban en la pantalla. Llama quizás una vez al mes, probablemente cuando la conciencia le pica un poco, o quizás para asegurarse de que no me he muerto y no hay trámites funerarios pendientes que pagar. Nunca contesto. Dejo que suene hasta que entra el buzón. He aprendido que la familia no es la sangre. La sangre es un accidente biológico. La familia es quien te sostiene la mano cuando tienes miedo. Y resulta que, al final de mi vida, mi familia soy yo mismo. Perdí mi casa. Perdí mis ahorros de toda la vida. Perdí la fe en la gente que crié. Pero gané una verdad que, aunque amarga, me permite dormir tranquilo por las noches. Ya no espero nada de nadie. La esperanza falsa es lo que más duele. Ahora que no tengo esperanza en ellos, tampoco tengo decepción. Miro por la ventana de mi cuarto. Está lloviendo. Antes me hubiera preocupado por si se metía el agua en el jardín o si había que impermeabilizar el techo. Ahora solo veo llover. Soy un hombre pobre, viejo y solo. Pero soy dueño de mi silencio. Y en este silencio, por fin, nadie me miente.